Joab era una de las personas más cercanas a David. No solo eran parientes. Tienes algunas referencias en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 13 en adelante, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 18. Joab siempre fue la mano derecha de David, hasta llegar a ser reconocido como el general del ejército de Israel. Si alguien conocía bien a David, este era Joab. Él sabía que David extrañaba a su hijo. Segunda carta de Samuel, capítulo 14, verso 1. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, esta es la referencia que tenemos, y nos hace pensar que David amaba a su hijo. Qué bueno que los padres puedan amar a todos sus hijos, incluso aunque sean hijos de otros matrimonios. Absalón se encontraba exiliado. Esto lo puedes leer en el capítulo anterior, capítulo 13, segundo libro de Samuel. Absalón mandó asesinar a Amón como venganza por la violación de su hermana Tamar. Luego de eso, Absalón salió huyendo y desde entonces no había visto a David su padre. El exilio era el mínimo castigo por haber procurado la muerte de su hermano y por eso David no podía recibir a Absalón. Por otro lado, podemos suponer que David también tenía cargo de conciencia porque en el pasado también él había procurado la muerte de un hombre. ¿Recuerdas Urías, el esposo de Betsabé? David estaba en gran conflicto con respecto a su hijo y Joab se dispuso a, entre comillas, ayudarlo. Lastimosamente, para ello escogió el camino de la manipulación. Vamos a leerlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 2 y 3. Envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Es probable que Joab se inspiró en el ejemplo del profeta Natán. Capítulo 12, versículos del 1 al 14. ¿Recuerdas ese mensaje cuyo impacto fue tremendo en la vida de David? El plan de Joab era presentar a través de la mujer de Tecoa una historia similar a la que estaba viviendo David, y de esta manera podía mover su corazón. Te invito a que leas el pasaje completo, segunda carta de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos del 4 al 11. Cuando la mujer tenía a David en la posición de misericordia que procuraba, ella dio vuelta al argumento, apuntando al caso del rey mismo. Versículos del 12 al 17. En ese momento David supo que la historia de la mujer era una manipulación y le preguntó quién estaba detrás de ello, aunque David ya tenía sus sospechas. Esto ya lo puedes leer a partir del versículo 18. Joab estaba presente y a él se dirigió David directamente para decirle cuál era su decisión con respecto a Absalón. Esto sí que lo vamos a leer, porque hoy el personaje que vamos a tratar es Absalón. Hemos hecho varios estudios sobre este personaje, pero el enfoque para esta reflexión es totalmente diferente. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha atendido tu siervo, que ha hallado gracia en tus ojos, señor rey mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Aunque el rey David autorizó que Absalón regresara a Jerusalén, no le dio permiso de presentarse ante su rey. Puedes leerlo, versículo 23 y versículo 24. David trató de hacer justicia, pero la hizo a medias. También mostró misericordia, pero a medias. Las consecuencias de esto se dejaron ver más adelante. La Biblia hace una pausa en la narrativa para informarnos ciertos detalles personales y familiares de Absalón. Esto lo puedes leer en el versículo 25 hasta el versículo 27, segundo libro de Samuel.
No es muy común que la Biblia se enfoque en la apariencia física, pero aquí lo hace porque en eso se fija la gente. El texto dice que Absalón era alabado por el pueblo, precisamente por su bella apariencia. Dice la palabra, vamos a leerlo. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. El énfasis en lo externo contrasta con la perspectiva de Dios, quien se enfoca en el interior de las personas. ¿Recuerdas el pasaje de Samuel? Cuando Samuel tiene que ungir a un rey y empieza a llamar a los hijos de Elí, a los hijos, perdón, de Isaí. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Más adelante veremos que la belleza exterior de Absalón contrasta con un corazón que no era puro, no era limpio. El corazón de Absalón estaba lleno de resentimiento, lleno de venganza. 2 años más tarde, la Biblia cuenta que Absalón dejó de ver a su padre por un periodo de 5 años. 3 años en exilio, 2 años en Jerusalén, pero sin permiso de ver al rey. Versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. ¿Cuántos padres, cuántos hijos llevan años sin verse? ¿Cuántos padres, cuántos hijos siguen molestos por a lo mejor decisiones que han tomado, por enfados, por actitudes de niños, y llevan años sin, entre comillas, firmar la paz? Llevan años sin ponerse a cuentas. ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar con tu hijo? ¿Cuánto tiempo llevas tú que nos estás escuchando sin hablar con tu padre, con tu madre? Hay a lo mejor un momento de tensión, a lo mejor has sido expulsado del hogar, a lo mejor tu hijo has tratado mal a tus padres. ¿Cuánto tiempo llevas sin ponerte a cuenta con ellos? A lo mejor no son 2 años, a lo mejor no son 5, pero a lo mejor es una semana, a lo mejor es un día. Dice la palabra que antes de que se apague el sol, antes que termine el día, tú tienes que ponerte a cuentas. Si has ofendido a alguien, ponte a cuentas con esa persona. Y por supuesto, antes de que se acabe el día, ponte a cuentas con el Señor. 2 años estuvo Absalón en Jerusalén, en la misma ciudad que el padre. Y no tuvieron ese momento de reconciliación. Cansado de esa situación, Absalón trató de contactarse con Joab para pedirle que intercediera en su favor ante David. Esto lo puedes leer en el versículo 29, segundo libro de Samuel, capítulo 14. Dado que Jehová estaba evadiendo a Absalón, el joven dispuso llamar su atención de tal manera que no pudiera ignorarlo. Ya teniendo la atención de Joab, le pidió que intercediera en su favor. Joab accedió a hablar con David y el rey aceptó finalmente a recibir a su hijo. Mira de qué manera David acepta recibir a su hijo Absalón, por medio de terceras personas. No es algo que nace del corazón de David. A lo mejor tú has pasado por ese momento que una tercera persona, puede ser tu esposa, tu esposo o un hijo, ha intercedido, ha decidido hablar contigo y te ha dicho, lo suyo es que te pongas a cuentas, lo suyo es que recibas de nuevo a tu hijo. No es por decisión de David, es porque otra persona ha intercedido. A primera vista podríamos llegar a creer que la reconciliación entre Absalón y David marcaría un nuevo inicio para la familia del rey. Pero como ya sabes, y como puedes ver en los próximos capítulos, las cosas se complican aún más porque la sanidad no fue de fondo. No hubo sanidad de corazón.
Luego que el rey volvió a recibir a Absalón en su presencia, podríamos esperar que la tensión entre ellos desaparecería, arreglarían las cosas. Lamentablemente no fue así. Capítulo 15, versículo 1. Segundo libro de Samuel. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. La mención de carros y caballos no se refiere a un simple modo de transporte, sino que en la Biblia lo relaciona con instrumentos de guerra. Los carros eran carrozas de guerra y los caballos eran usados para tener una ventaja comparativa en las batallas. La ley de Dios, la Torá, explícitamente prohíbe a los reyes adquirir muchos caballos para ese propósito. Y esto lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. La razón de esta limitación es para que el rey de Israel no ponga su confianza ni seguridad en la fuerza militar, sino en Dios, tal como lo describió David en el Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Lejos de seguir el precepto bíblico, Absalón comenzó a tomar un pequeño ejército privado para su servicio personal. No solo eso, sino que comenzó a intervenir también en el sistema de justicia, como podemos ver hoy en día en muchos gobiernos de muchos países, ¿verdad? Hay personas que manipulan, hay personas que intervienen en los servicios de justicia. Esto no es nuevo, esto lo estamos viviendo hoy en día. En tiempos bíblicos, el pueblo buscaba a los jueces en la puerta principal de las ciudades para que ellos les ayudaran a dirimir conflictos, a solucionar problemas. Y en ocasiones también el rey se presentaba en ese lugar de juicio para servir como juez. Sabiendo esto, Absalón se presentaba temprano en la mañana cerca de la puerta para captar la atención de la gente que venía por el camino hacia la ciudad en busca de un juicio por parte de las autoridades. Este era el plan que tenía Absalón. Absalón comenzó a promoverse a sí mismo, menoscabando la autoridad de su padre. Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Esto también está pasando hoy en día en nuestra sociedad con los diferentes partidos políticos. Esto sucedió a lo largo de 4 años. No fueron actos fortuitos, sino un plan elaborado de Absalón para usurpar el trono del rey David. Este era el plan de Absalón. Ante David, Absalón pretendía ser un buen hijo, pero la Biblia revela que sus intenciones no eran buenas. Esto lo puedes leer versículo 5 en adelante. La verdadera intención de Absalón sale pronto a la luz. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. David comenzó su reinado en Hebrón y fue precisamente ese lugar que Absalón escogió para usurpar el trono de su padre. Absalón no solo engañó a su padre, sino también a un grupo de 200 líderes de Jerusalén. En teoría, ellos creían haber sido invitados para presenciar el sacrificio que el príncipe haría en Hebrón por cumplimiento de su voto a Dios. Pero en realidad Absalón quería dar la impresión ante todo Israel que él tenía tanto líderes como sus aliados en la rebelión. Hoy en día te vas a encontrar a muchos líderes gobernando y a muchas personas controladas por estos líderes. Y quién sabe si esas personas pueden ser jueces, pueden ser militares, administraciones públicas, empresas importantes. Los invitados no sabían del plan de rebelión de Absalón. Pero quien sí estaba enterado y estaba apoyando a Absalón era un consejero de David llamado Ahitofel. De este personaje te hemos hablado. Hay un enlace en la descripción para que puedas obtener un poquito de información de la reflexión que hicimos sobre Ahitofel. ¿Quién fue Ahitofel? Ahitofel era el abuelo de Betsabé
y seguramente estaba resentido contra David por el amorío que había tenido con su nieta. Seguramente Aitofel estaba enojado todavía con David porque amaba a Urías. Seguramente Aitofel guardaba en su corazón rencor por lo que había hecho David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aitofel, Absalón. Vaya dúo, ¿verdad? ¿Qué intenciones tan diabólicas tenía Absalón? Que contactó con Aitofel, el padre de Betsabé, para poner en contra a un montón de personas, en contra de David. Qué conspiración, ¿verdad? Hoy también hay conspiraciones en nuestros tiempos. Hoy hay mucha conspiración. Personas que a lo mejor pensabas que eran buenas, son todo lo contrario. Cuando creció el número de personas que estaban apoyando a Absalón, le avisaron a David sobre la rebelión que estaba provocando su hijo. Versículo 13. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ante tal amenaza, uno podría esperar que el rey reuniera a su ejército y saldría a apagar la rebelión. Sin embargo, David reaccionó de una manera diferente. Y esta es la actitud que tenemos que tener nosotros. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurados él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y tú dirás: oye, José, pero el consejo que estás dando es que huyamos. Sí, puede ser una solución. Y no te estoy hablando de huir, de dejar tu lugar, sino de huir de ese momento de tensión que se puede levantar. Es decir, si tú te enteras de un caso como este, lo suyo es que tu corazón no se levante. Lo suyo sería que tengas dominio propio y no permitas que esos impulsos de venganza, de ponerte a la defensiva contra esa persona, se incrementen. Lo mejor es huir. Sales de ese lugar, te vas a una habitación y aquí llega el consejo. Y pon tu situación a Dios. Cuando dos personas están discutiendo, o cuando ves que una persona empieza a discutir, a levantar la voz, lo mejor es que salgas de ese lugar. Porque si te quedas ahí es posible que tú también empieces a levantar la voz. Así que el consejo que yo puedo darte, sencillo, sincero, es que huyas de ese lugar. Sal de ese lugar. Vete a otra habitación. Hasta que esos ánimos, hasta que esa tensión se calme. Porque a lo mejor puedes decir algo que no habías pensado. Y luego te puedes arrepentir. A lo mejor puede salir una palabra malsonante. Y entonces, cuidado. Porque de lo verbal se puede llegar a lo físico. Y ahí sí que tenemos un problema. Ante tal amenaza uno podría esperar que el rey iba a reunir a su ejército. Pero David actúa diferente y pide que huyan, que salgan del lugar. A primera vista podría parecer que David estaba huyendo por miedo, pero al final se hace evidente que el rey decidió salir de la ciudad para evitar una guerra civil. David evitó la muerte de muchos hermanos israelitas. Aunque muchos se aliaron con Absalón en su rebelión, muchos otros siguieron fieles al rey David. Los primeros que manifestaron su apoyo a David fue la gente cercana que le servía. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Esto lo puedes leer en el versículo 15. Recuerda que estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Para evitar una confrontación con Absalón en Jerusalén, David decidió salirse de la ciudad acompañado de su familia y de sus siervos más fieles. En el palacio real solo quedaron unas concubinas para cuidar las cosas. Además de la familia y los siervos fieles, también se unieron a David unos grupos de origen filisteo que se convirtieron en la guardia personal de David. Si quieres alguna referencia de cómo se convirtieron estos filisteos, primer libro de Crónicas, capítulo 18, verso 17,
y primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 35. Entre esos extranjeros fieles a David se encuentra Itaí de Gat, que se unió a David cuando él dejó Gat luego de la muerte de Saúl. Puedes leerlo, versículos 19 y 20. El rey David instó a Itaí a que regresara a su casa, pero este no lo hizo. El geteo se había convertido en un fiel siervo de David. Los principales sacerdotes siguieron a David llevando consigo el arca del pacto. Cuando David vio que los levitas le seguían con el arca, él les pidió que regresaran al tabernáculo de David con la esperanza que el Señor le permitiría regresar algún día. Otra razón por la que David les pidió a los sacerdotes que se quedaran en Jerusalén es para que les sirvieran como ojos, no solo para mantenerle informado de los acontecimientos, sino que también le transmitieran alguna palabra profética del Señor. Algunos se aliaron con Absalón, y la realidad es que todo el pueblo amaba al rey David. Versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. La Biblia señala la dirección que tomó David cuando salió de Jerusalén, hacia el este, es decir, en dirección al desierto de Judá. En el camino de salida le informaron a David que su consejero de confianza, Ahitofel, lo había traicionado, el padre de Betsabé. Hasta ese momento Ahitofel había sido un hombre sabio. Versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Un capítulo más adelante habla de la sabiduría de Ahitofel. Pero se hizo evidente que había perdido todo sentido de justicia al apoyar a Absalón en su rebelión, probablemente movido por el resentimiento a causa de Betsabé, su nieta. Había dicho su padre, su nieta, perdón. La reacción de David fue orar a Dios. Ese es el consejo que David nos da en situaciones como esta, en momentos de tensión, en momentos de rebelión. ¿Qué podemos hacer? Buscar la dirección de Dios. Lo hizo Josafat cuando se enteró que todos los enemigos se juntaron contra él. Lo que hizo Josafat es ponerse a cuentas con Dios, buscar la dirección de Dios. Y este es un consejo para nosotros también. Cuando lleguen situaciones difíciles a nuestra vida, cuando llegues a un momento de prueba, de tensión, de rebelión, cuando llegues a un momento duro, busca la presencia de Dios, busca su dirección. Al llegar a la cima del monte de los Olivos, David se detuvo para adorar a Dios, y allí le alcanzó un amigo de David. Este amigo le manifestó su lealtad. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. David estaba agradecido por la solidaridad de Usaí y por su deseo de irse con él al desierto. Sin embargo, David le dijo que prefería que no la acompañara porque tenía una misión que encomendarle. En los siguientes capítulos vemos el efecto que logró tener la misión de Usaí cuando Absalón llegó a Jerusalén. Usaí estaba allí para recibirlo. Versículo 37. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. También los sacerdotes fueron enviados por David de regreso a Jerusalén. En teoría, ellos servirían al nuevo rey, pero en realidad iban a servir como informantes del rey David. Qué historia, ¿verdad? En el camino de salida de Jerusalén, el rey David tuvo otros dos encuentros. El primer encuentro fue amigable con Siba, el siervo de Mefiboset. ¿Recuerdas a Mefiboset? Familiar de Jonatán. ¿Le recuerdas, verdad? Hemos hecho una reflexión sobre él. Pues el siervo de Mefiboset, Siba, le llevó a David alimentos. Esto es interesante. Y cuando yo leo este pasaje y veo cómo Siba, siervo de Mefiboset, persona a la que David ayudó, me recuerda a las personas que en las iglesias reparten alimentos.
por la necesidad que hay, las familias vienen a las iglesias a recibir alimentos. Y me llama la atención porque esta es una actitud que tenemos que tener. Cuando tú das un alimento a una persona que no tiene, ¿quién no te dice que a lo mejor en un futuro tú estés en esa misma situación y esa persona a la que tú has dado alimentos te dé a ti alimentos, te cubra? Aquí tenemos un ejemplo. Mefiboset, que fue ayudado por David, ahora tiene un siervo y ese siervo envía, da alimentos, da provisión a David. A David le pareció extraño no ver a Mefiboset con Siba y preguntó por él. Versículo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Según el reporte de Siba, Mefiboset había traicionado a David. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero unos capítulos más tarde, la Biblia nos informa que Siba había mentido para hacer quedar mal a su amo ante el rey. Esta es una historia de traición. O sea, estamos hablando de capítulos, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, de traición contra el rey David. Esto lo hemos vivido y lo vivimos diariamente en diferentes gobiernos del mundo. Y siento hablar de gobiernos, pero es lo primero que me viene a la cabeza, la traición. Personas de confianza que tú pensabas que te iban a apoyar y de repente se han rebelado contra ti. Esto también sucede en las iglesias. Según el reporte de Siba, Mefiboset había traicionado a David. Pero unos capítulos más tarde, la Biblia nos relata, nos informa que Siba había mentido para hacer quedar mal a su amo ante el rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo del 24 al 30. Ahí tienes la información. Lamentablemente David le creyó y dijo lo siguiente. Versículo 4, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. David creyó el informe falso de Siba. ¿Cuántos de nosotros creemos los informes falsos, los comentarios que nos dicen en contra de otras personas? ¿Cuántas veces hemos creído esos informes, verdad? ¿Te has enterado lo que ha dicho este? ¿Te has enterado lo que ha pasado? ¿Me he enterado que esta persona ha dicho esto de ti y luego es mentira? David creyó a Siba. El siguiente encuentro en el camino fue con un pariente de Saúl, quien tenía mal ánimo hacia David por haberse quedado con el trono. Increíble, vaya historia. La cantidad de cosas que están sucediendo en un lapso de poco tiempo. Esto lo puedes leer en el versículo 5 hasta el versículo 8. Simei es el siguiente personaje, es el siguiente encuentro con David. Era evidente que este pariente de Saúl estaba resentido en contra de David por haberse quedado con el trono luego de la caída de la casa de Saúl. Simei no tomó en cuenta que fue Dios quien levantó a David como rey, no los hombres. El primero en reaccionar a los insultos fue Abisai, hermano de Joab. Versículo 9. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Esta fue la reacción de Abisai cuando vio a Simei con estas acusaciones, con estos comentarios. Simei estaba actuando mal al insultar de esa manera al rey, pero también Abisai estaba reaccionando desmedidamente. Y David se lo hizo saber. Esta es una nota interesante. Desde que Joab y Abisai asesinaron a Abner, general de Saúl, David no tomó su consejo porque los hermanos eran demasiado violentos. Esto lo puedes leer en el capítulo 3 del libro de Samuel, el segundo, versículos del 31 al 39. David, viendo que estos dos hermanos eran malos, vaya carácter tenían, dijo, yo no puedo confiar en estos dos hermanos, en Joab y Abisai, más que nada por la actitud que están teniendo. Eran violentos,
David reaccionó con mucha humildad. No tomó los insultos en una forma personal, sino que vio a Simei como el instrumento de Dios para disciplinarlo. David se enfocó en Dios, considerando que la rebelión de Absalón era la consecuencia de sus malas decisiones. Jesús vivió esta misma humildad, marcando el ejemplo de vida que debemos de seguir. Y Pedro, curioso, Pedro es el que lo dice. En su primera carta, capítulo 2, verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. David es un tipo de Jesús. Curioso que David está actuando de la misma manera que actuó Jesús, y eso que Jesús en esa época todavía no había nacido. La reacción humana es devolver el mal. Pero la Biblia nos enseña que debemos dejar la venganza en manos de Dios, quien juzga justamente. En esa misma línea Jesús enseñó en el Sermón del Monte a bendecir a los que nos maldicen. Mateo capítulo 5, versículo 44. La humildad de David tendría un buen fruto. Esto lo puedes leer unos capítulos más adelante. Pronto habrá un cambio de actitud en Simei, descendiente de la casa de Saúl. Mientras que David se alejaba de Jerusalén, Absalón llegó a la ciudad sin resistencia. Así lo quiso David para evitar una guerra civil. Usaí salió a darle la bienvenida a Absalón. Absalón sabía que Usaí era amigo de David y por eso lo cuestionó. Versículo 17. En realidad, Usaí seguía siendo fiel amigo de David, pero pretendió estar del lado de Absalón con el propósito de servir como influencia positiva, tal como se lo había pedido David. Usaí va a tratar de influir sobre Absalón, pero quien realmente tenía el oído del príncipe era Ahitofel. Pero el consejo que él le dio evidentemente estaba manchado por el resentimiento que aún llevaba en su corazón por lo que David hizo con su nieta Betsabé. Con esta acción se cumplió la profecía que Natán dijo a David luego del pecado con Betsabé. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Hasta ese momento Ahitofel había sido un hombre muy suave. Muy suave, me refiero a en la manera en que se expresaba. Comedido en sus palabras, es decir, que era una persona sabia. Cuando él hablaba, sus palabras eran consideradas como si vinieran de Dios. Esto lo puedes leer en el versículo 23, capítulo 16. Era como si se consultase la palabra de Dios. Así sonaban las palabras de Ahitofel. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Se hizo evidente que el entendimiento de Ahitofel se entenebreció a causa del odio. En Hebreos se explica lo que sucede cuando alguien deja que la amargura se enraice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este es el resentimiento, esta es la raíz de amargura que tenía Ahitofel. Tanto el resentimiento de Absalón como el de Ahitofel causó un mal fruto en sus vidas. La venganza no trajo justicia, la venganza multiplicó el mal. Y llega la parte final de esta reflexión, la muerte de Absalón. Absalón salió persiguiendo a David con la intención de no detenerse, sino hasta lograr su cometido. Ante eso, David no tuvo otra opción que prepararse para el enfrentamiento. Esto lo puedes leer en el capítulo 18, versículo del 1 al 2. David tenía la intención de unirse a la batalla, pero su gente le aconsejó que no lo hiciera para protegerlo. Aunque David era un magnífico guerrero, su presencia pondría a su ejército en mayor riesgo, ya que era a él el principal blanco del ataque. Los fieles de David protegieron su vida porque su victoria dependería de que el rey sobreviva. Por otro lado, el peligro no era tanto que el rey saliera lastimado, sino que él se enfrentara cara a cara con su hijo, ante el cual no tendría el alma de matar. Yo me imagino si hubieran tenido ese enfrentamiento, no sé si David hubiera matado a su hijo. Seguramente su hijo sí, porque su hijo clamaba por venganza. David dejaría que su hijo lo matara antes que lastimara a su propio hijo. Esa podría ser la actitud de David.
David cedió ante la petición de su gente. Qué bueno que tengamos hermanos y hermanas que nos aconsejen de esta manera. Qué bueno que hermanos y hermanas nos cubran las espaldas, nos den esa palabra de ánimo, esa palabra también de exhortación que necesitamos, no para desear nuestro mal, sino nuestro bien. Antes de que el ejército saliera, David les hizo una petición a sus generales en relación a su hijo. Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Aunque David trató de prevenir una guerra civil, esta no se pudo evitar porque Absalón salió persiguiendo a su padre. El choque entre los dos bandos, uno a favor de Absalón y otro en defensa de David, se llevó a cabo en un bosque del territorio de la tribu de Efraín, que está en el corazón de Israel. En ese enfrentamiento, el bando de Absalón salió perdiendo. Y un dato curioso es que la misma naturaleza se puso del lado de David. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. La naturaleza se puso del lado de David. Fue más lo que destruyó el bosque aquel día que lo que destruyó la espada. En la Biblia encontramos otros ejemplos en los que Dios usó la naturaleza para ejecutar el juicio divino en la guerra. Por ejemplo, el Mar Rojo, el granizo, las estrellas y los torrentes. En el caso de los soldados de Absalón, el texto nos explica exactamente cómo el bosque los mató, pero nos da una idea detallando cómo un árbol detuvo a Absalón. Versículo 9, capítulo 18, segundo libro de Samuel. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Dios, a través de la naturaleza, frenó a Absalón. Sin embargo, alguien más acabó con su vida. A pesar de que David había dado instrucciones expresas de guardar la vida de Absalón, el general Joab no respetó la orden del rey. Primero instó al soldado que le informó del paradero del príncipe a matarlo. Versículo 10 y 11. Joab aún trató de sobornar al soldado, pero este no cedió por respeto a David. Ante la respuesta del soldado, Joab tuvo la oportunidad de recapacitar y frenar su impulso violento. Y no lo hizo. ¿Recuerdas que hace unos minutos hemos estado hablando de que Joab y Abisai eran violentos? Pues otra vez. Aquí tenemos en escena a Joab mostrando su violencia, deseando matar a Absalón. ¿Intentó sobornarlo? Joab tuvo la oportunidad de recapacitar, pero como tenía un impulso violento no lo hizo, sino que prosiguió a acabar con la vida de Absalón con sus propias manos, seguido por otros soldados. En términos estratégicos convenía que Absalón muriera para acabar con la rebelión. No obstante, en términos del orden de autoridad, Joab desobedeció el mandato del rey. Y esto tiene que tener consecuencias en su vida. Con la muerte de Absalón, la guerra civil llegó a su fin, y Joab lo marcó tocando el shofar, es decir, la trompeta hecha del cuerno de un carnero. En ese mismo lugar, Joab se encargó de enterrar a Absalón, dándole sepultura como a un traidor, en una fosa cubierta de piedras. La Biblia contrasta este entierro deshonroso con el reconocimiento que Absalón buscaba para sí mismo. Hoy en el Valle de Cedrón, esto es un dato curioso, lo puedes encontrar en internet. Hoy en el Valle de Cedrón, enfrente del Monte del Templo, se encuentra un monumento que se conoce como la Columna de Absalón. En realidad esa construcción no es contemporánea de los tiempos de David. Es del primer siglo. Sin embargo, se cree que la columna original estaba localizada en ese mismo lugar. Y la construcción que hoy se encuentra allí fue edificada posteriormente, siendo ese el mausoleo de una familia rica de Jerusalén. Ahora llevan la noticia a David. Llegó la muerte de Absalón. Y luego de esa muerte, quedaba la pregunta de quién le informaría a David sobre la muerte de su hijo. El sacerdote Ahimás se ofreció para llevar la noticia al rey. Versículo 19, segundo libro de Samuel, capítulo 18. Joab no aceptó la oferta del sacerdote y decidió enviar a otro.
Probablemente lo hizo para proteger al hijo de Sadoc, pues no sabía cómo David iba a reaccionar a tal noticia. El mensajero ya había salido, pero Ahimás no se dio por vencido y siguió insistiendo que tenía que ser él quien llevaría la noticia al rey. Ahimás quería ser el primero en darle la noticia a David. Tal vez la razón de ir primero es para que David pensara que traía buenas nuevas. El rey estaba velando en la puerta de la ciudad esperando noticias, al igual que la atalaya. Cuando Ahimás llegó ante el rey, comenzó con la buena noticia de la victoria del ejército de David sobre sus enemigos. Pero lo que más estaba dejando en interrogación el corazón de David es: ¿qué ha pasado con mi hijo Absalón? Lo que más le apremiaba a David era saber sobre su hijo. Ahimás no le informó a David sobre el fin de Absalón, sino que esperó a que el mensajero etíope fuera quien le informara sobre eso. Con esas palabras David supo que su hijo había muerto. Versículo 31 y 32. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? David reaccionó como todo buen padre, lamentando con dolor la muerte de su hijo, a pesar que éste le había traicionado de la peor manera. Que esto no acontezca en tu vida. Que no te enteres por otras personas que tu hijo o que tu padre ha fallecido y tú no te hayas puesto a cuentas con él. Este es un ejemplo que vemos mucho en las películas de Hollywood. Dos padres, madre, padre, hijos de por medio discuten, se enfrentan y pasan años sin saber el uno del otro. Y se separan y siguen con el enfado. Y en vez de solucionar el problema, lo dejan así, hasta que uno fallece y el otro va a visitarle a la tumba. Y hace la típica oración, el típico ruego: ¿cómo me gustaría volver al pasado y arreglar esta situación? ¿Cuántas veces has visto esta escena en las películas de Hollywood, verdad? Que no pase esto contigo. Si has tenido un problema, si has tenido días donde has discutido con tus padres, con tus hijos, qué bueno que soluciones el problema antes de que acabe el día. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y si en este momento has tenido un enfrentamiento con una persona, ponte a cuentas con esa persona. Reconcíliate con esa persona. No dejes que la venganza, la ira, la rebelión se levante como pasó con Absalón. David amaba a su hijo. David quería evitar una rebelión. Pero el corazón de Absalón ya estaba entenebrecido. Que no suceda eso contigo, porque al final lo podrás lamentar. David lo lamentó la muerte de su hijo. Que no pase eso contigo. Vela por la seguridad de tus hijos. Cuídalos, protégelos, ámalos. Y no te dejes guiar por lo que dice nuestra sociedad, que está corrupta. Soluciona tus problemas con tus hijos, con tus padres. Ponte a cuentas con ellos cada día.